métodos de comunicación al alumno. Uno de ellos que creo que ustedes utilizan es el WhatsApp, ¿no es cierto? A ver, María René, por favor, si nos das un breve resumen de lo que ya han hecho al día de hoy. Ok, Inge. Sí, las notas de su primer parcial consistían en 3 exámenes y la nota de auxiliatura, que era prácticas de lo que hemos visto en base a tratamientos aerobios, más que todo, lagunas de oxidación, lodos activados, filtros percoladores. Creo que eso es lo que vimos para el primer parcial, ¿sí? Y lo que es el segundo parcial, vimos más que todo ejercicios, ¿no? Un ejercicio de cámara séptica de 4 compartimientos, 4 cámaras. Luego, un ejercicio de reactor WASPI, tanque INJO, humedales y lecho de secados. Pero más que todo, Inge, fue solamente ejercicios, viendo un poco igual las tablas. Eh, y eso, ¿no? Lo que completaría sería que los alumnos tengan claro lo que son los tratamientos anaerobios. Eh, y es lo que le diría a Inge. No sé si tiene alguna otra pregunta. Bien. Bueno, diferentes profesores tienen obviamente una diferente manera de ver y tienen diferente óptica respecto a cómo se debe llevar la materia. Yo respeto mucho la metodología empleada por el ingeniero Escalera. Veo que han entrado, digamos, de cabeza a los tratamientos. Y no sé si tienen bien asentado lo que son varias cositas. Primero de ellas es el ciclo que se llama la DBO, como es la cinética de la DBO, ¿no es cierto? ¿Qué es la DBO última? ¿Qué es la DBO5? ¿Qué es la DBO carbonácea? ¿Qué es la DBO nitrogenada? ¿Qué es la DBO total? ¿Qué es la DBO soluble? Que son varias cosas que uno debe tener en cuenta cuando está haciendo tratamientos. Después tienes el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, que son también importantes a la hora de saber qué cosa vas a sacar en un tratamiento. Si vas a emplear el tratamiento para poder bajar nutrientes, fósforo, nitrógeno, entonces el ciclo, por ejemplo, en el tratamiento de los activados tiene que ser un ciclo combinado anaerobio-aerobio. Si la intención no es sacar los nutrientes, más bien utilizar esto posteriormente en riego, entonces en lodos activados estaríamos utilizando una aereación extendida. Entonces, son básicamente algunas cosas que debemos saber cuando estamos haciendo tratamientos. No sé si ustedes tienen esa parte, digamos, de la parte básica de los tratamientos, la parte de teoría de básica de los tratamientos, de cualquier tratamiento, anaerobio o aerobio. ¿Sí? Hola. María René, ¿te has perdido? No, estás por ahí. Inge, me parece que sería lo mejor repasar esta parte teórica, ¿no? Porque nosotros vimos los ejercicios, pero es necesaria que ellos tengan en cuenta la parte teórica. Y además que hemos tenido hace 2 o 3 semanas ya acabamos, lo que es esto que le decía, para que igual los estudiantes vuelvan a retomar, ¿no? Y se empapen de lo que es plantas de tratamiento de agua residual. Entonces sí, sería imprescindible que recapitule esta parte, ¿no? Ingeniero, según mi visión, para ellos también. Bien, como les decía, yo respeto cómo se hace
el estudio del profesor Escalera y lo que me he comprometido, voy a hacer un repaso muy rápido de esas cosas. Obviamente esta materia para mí requiere preparación, ¿ya? Porque no es que yo no doy de libro, básicamente. Lo que hago es juntar varias cosas y preparar diapositivas para que ustedes puedan tener un mejor entendimiento de cómo es este tema de los análisis de agua, qué análisis de agua hacemos, cuáles son los análisis imprescindibles para tener una buena idea sobre la cual nosotros vamos a querer tratar. También, obviamente, al principio, y normalmente lo que me piden los ambientalistas, es el entendimiento de la ley 333 respecto a la disposición de residuos líquidos en cuerpos de agua. Eso también tiene su aritmética, su matemática, y es precisamente con lo que nos topamos cuando estamos haciendo tratamientos de plantas de aguas residuales, porque los ambientalistas que también tienen que ver en el tratamiento de agua, ¿no es cierto?, nos exigen el cumplimiento de la ley 333 para cuando estamos haciendo el diseño de plantas de tratamiento. No sé cuántas personas sean ustedes, además, en las clases. Tengo 19 personas, 20 en la actualidad, ¿no es cierto? Y no sé cuántos son en el curso, en realidad. ¿Cuántos son? Inge, en la última lista, si no me equivoco, eran alrededor de 32 personas, pero habían abandonado alrededor de 8. Entonces quedarían como 24 que continúan con la materia. Bien, parece que se ha hecho bastante, no sé si pesada, pero mucha materia es en realidad. Y como es mucha materia, es decir, mucho lo que han avanzado, es realmente extensivo lo que han avanzado. Entonces, lo que vamos a hacer conmigo es, yo no pienso modificar las notas del primer parcial. Si vamos a entrar a algo que ver en el primer parcial, va a ser al final de lo que yo vaya a hacer, ¿no es cierto? Simplemente a manera de conocimiento. Lo que voy a avanzar de aquí en adelante tiene que ver con la digestión anaerobia y algo más que me han pedido. ¿Qué más es, María René? La digestión anaerobia y alguna otra cosa más que queda en el tintero, ¿no? Sí, era tratamiento, cloración, rayos ultravioleta y reuso sería ahí. Ah, desinfección de agua, ¿no? Desinfección de agua. Ajá. Eso es una cosa, y reuso de agua, ¿no es cierto? Sí. Bien, en reuso de agua no tengo problemas. Voy a presentar las cosas que hemos hecho en Irán para poder hacer reuso de aguas. Y a su momento vamos a ver qué cosa es lo que tenemos en la actualidad de reuso de agua. Y tenemos una normativa incipiente. Está en beta la normativa, es decir, existe un grupo de ingenieros en Bolivia que están haciendo la normativa para reuso. Uno de los ingenieros soy yo. Entonces, pero existe más que mi persona. Muchas veces hacemos conversatorios y le vamos dando algo más a la normativa de reuso de aguas que está monitoreada y promovida, digamos, por el sector de riego en el ministerio respectivo. Eso ha sido hasta la anterior gestión. En esta gestión eso se ha muerto o no me han llamado, una de dos, puede ser también, ¿no es cierto? Pero tenemos las dos cosas. En cuestión de desinfección de agua, he visto básicamente dos cosas. Una que no me gusta y es cloración de las aguas, y no me gusta por la formación de cloraminas, ¿no es cierto?, que son cancerígenas. Y
Otra cosa que he visto es desinfección por rayos ultravioletas. Las dos cosas vamos a hacer, sin embargo. Y les vamos a decir cuáles son los límites de ambas cosas, ¿ya? Entre tanto, vamos a iniciar nuestro curso, entonces, con digestión anaerobia. Y vamos a ver entonces los procesos de digestión anaerobia. Esta es una presentación que ha hecho el Departamento de Calidad Ambiental del estado de Michigan, ya en los Estados Unidos. Y es básicamente el curso que ellos tienen para poder para poder enseñar a sus técnicos, o sea, no a los ingenieros, sino a sus técnicos, cómo se hace la desinfección, o digo, la digestión anaerobia. Sin embargo, es un curso completo. Lo primero que debemos tomar en cuenta son las características de las aguas servidas, lo que llamamos caracterización de las aguas, ¿no es cierto? Y básicamente tenemos que ver qué cosa vamos a pedir cuando estamos haciendo análisis de las aguas. Vamos a pedir sólidos, qué tipos de sólidos hay. Y hay sólidos totales, sólidos volátiles, sólidos suspendidos, sólidos sedimentables. Hay una serie de sólidos, ¿no es cierto? En aguas servidas, lo que más nos interesa son obviamente los sólidos totales y los sólidos volátiles. ¿Ya? Porque los sólidos volátiles, de acuerdo al análisis que se hace para hacer sólidos volátiles, se volatiliza toda la materia carbonácea. Quiere decir que si he volatilizado la materia carbonácea, tengo entonces los sólidos orgánicos. Y los sólidos orgánicos tienen gran importancia en el tratamiento de aguas. Luego tienes la DBO. La DBO es la demanda bioquímica de oxígeno. Y la demanda bioquímica de oxígeno es la parte del oxígeno que necesitan las bacterias para poder estabilizar las aguas. En otras palabras, para poder hacer su trabajito, las bacterias tienen dos cosas necesarias. Uno, el alimento, el sustrato, que nosotros llamamos sustrato o alimento, ¿no es cierto? Y el oxígeno. Si fueras tú una bacteria y empezarías a comer, de repente tienes que respirar para poder seguir alimentándote. Pero si hay muchas bacterias en un cuarto cerrado que están comiendo, están además consumiendo oxígeno. Hasta que llega un momento en el que no hay más oxígeno. ¿No es cierto? Empezamos a deplecionar el oxígeno tanto, que empezamos a tener condiciones anaerobias. ¿No es cierto? Y entonces, esta es la demanda bioquímica de oxígeno. La cantidad de oxígeno que requieren las bacterias para degradar, estabilizar la materia orgánica. Oxígeno de bacterias para estabilizar la materia orgánica. Existe un otro concepto que es DQO, que es la demanda química de oxígeno. Obviamente, químicamente nosotros podemos estabilizar, podemos agarrar, destruir varias cosas más por medios químicos. Y entonces la demanda química de oxígeno me dirá cuánta cantidad de oxígeno necesito para estabilizar la materia orgánica, pero esta vez por medios químicos. Obviamente, por medios químicos vas a tener mucha más estabilización. Y normalmente, la relación entre DBO y DQO es 1.5, normalmente. 1.5 veces más grande es la DQO que la DBO. Hay una otra dificultad que tenemos que es en la determinación de la DBO. La determinación de la DBO se hace durante 5 días y se hace una incubación a 20 grados centígrados, 5 días.
Al cabo de los 5 días, puedo entonces ver cuánto oxígeno han consumido las bacterias. Entonces necesito además un medidor de oxígeno. ¿No es cierto? En cambio, la DQO, que es la digestión química de oxígenos, la demanda química de oxígeno, eso se hace en horas, creo que son 2 horas y media. Y se hace una digestión utilizando dicromato de potasio. Se hace en laboratorio, se hace hervir con unas bolitas. Es bien interesante y muy rápida la consecución de cuánto es la DQO en laboratorio. Las bacterias, como todo ser vivo, necesitan nutrientes. Si no tienes nutrientes, entonces obviamente no hay cómo alimentarse. Si no hay cómo alimentarse, no hay cómo vivir bien. Si no hay cómo vivir bien, te mueres, pues, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tienes que alimentarte riquito, con muchas parrilladitas, carnecitas, arrocitos, todo. Lo mismo que un ser superior, necesitamos entonces los seres inferiores, que en este caso son los microorganismos. Nosotros necesitamos, básicamente las personas humanas necesitan 4 elementos fundamentales muy grandes: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿No es cierto? Son muy grandes. Pero hay elementos trazas que también nosotros necesitamos. Por ejemplo, zinc. Si nosotros en la cadena alimenticia quitamos el zinc de nuestra alimentación, nos vamos a morir. En otras palabras, la manera más efectiva de matar a alguien sin que nadie se dé cuenta es quitarle de su alimento aquello que necesita en menor cantidad. Seguro que se va a morir. ¿No es cierto? Entonces, todo tiene su equilibrio. Todo tiene su equilibrio. ¿No es cierto? Entonces, hay que buscar el equilibrio en eso. ¿Cuáles son los procesos de tratamiento? Los procesos de tratamiento son físico-químicos, en primer lugar. ¿No es cierto? Son cribas, sedimentación, filtración, precipitación, destrucción química. Todo puedo hacer, ¿no es cierto?, respecto a cómo voy a tratar. Algunos son procesos de tratamientos, otras son operaciones unitarias. Dentro de las operaciones unitarias son aquellas que toman lugar en un momento dado. Por ejemplo, la sedimentación es una operación unitaria. La filtración también es una operación unitaria y la precipitación también, ¿no es cierto? Pero en cambio, la destrucción química es un proceso. Y todo lo que tiene que venir con microorganismos también es un proceso, porque los procesos dependen del tiempo, ¿ya? Cualquier proceso tiene en sí mismo incluido un tema que se llama tiempo. Existen además algunos procesos que son biológicos, ¿no es cierto?, para el tratamiento. Las lagunas de estabilización son uno de ellos. En las lagunas de estabilización, como ustedes ya saben, el tiempo de retención mínimo, ¿en cuánto es? A ver, por favor, ya han hecho ustedes lagunas de estabilización. ¿Cuánto es el tiempo de retención en las lagunas de estabilización para que las lagunas puedan hacer su trabajito? Mínimo, tiempo de retención mínimo. 3 días, ingeniero. ¿Perdón? 3 días, ¿Es en días? ¿Cuántos días? hasta 5 días. No, muy poquito. 10. 10 días, el tiempo mínimo. ¿Ya? Nuestras lagunas, cuando se diseñaron las lagunas de Cochabamba, tenían un tiempo de retención hidráulica de 18 días. Siguen teniendo porque el tiempo de retención hidráulica solamente depende del volumen, es decir, el recipiente que tú tienes tiene un determinado volumen y el caudal que entra. ¿Qué es lo que ha pasado en el tiempo? El caudal ha aumentado. Y como el caudal ha aumentado, ha ido disminuyendo drásticamente el tiempo de retención hidráulica. Y con el tiempo de retención hidráulica hacemos los diseños de lagunas de estabilización. ¿No es cierto? Estos pueden ser, lagunas de estabilización pueden ser anaerobias, pueden ser
aerobias o pueden ser facultativas. ¿No es cierto? Nosotros tenemos en Cochabamba lagunas facultativas. La profundidad media de las lagunas es 1.6 metros. En las secundarias, en las primarias creo que es 1.8 metros. Hoy en día se utilizan lagunas de estabilización con un poco más de profundidad, 2.10, 2.50 metros. Luego tenemos los filtros percoladores. A mí me ha tocado hacer últimamente, la última planta de tratamiento que he hecho es para Achachicala, en La Paz. Y entonces en Achachicala he utilizado filtros percoladores, pero estructurados. Ya no son como los filtros de aquí de Sacaba. Los filtros son estructurados y lo que he hecho es en el pretratamiento hacer un arresto de olores, ¿ya? Y tratar los olores a través de un tratamiento biológico también, ¿ya? Entonces es muy importante arrestar los olores, ¿no es cierto? Y tratarlos, los olores. De manera que la gente que está viviendo alrededor de las plantas de tratamiento no sienta la molestia que es tener unos olores ofensivos. Toda planta de tratamiento tiene vegetación alrededor, como ustedes están viendo acá. Y tiene vegetación también al interior, es un jardín. Si no fuese así, sería horrible la planta de tratamiento, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden ver aquí, ¿qué es esto? ¿Ya han visto ustedes esto? Esta figura a la derecha, ¿qué es? Es un sedimentador, ¿no? Sí, primario, cuyos lodos también van a ser lodos primarios. Aquí también tienen ustedes, ¿qué tipo de reactor es este? Si ustedes se ven la figura, vean ustedes que el reactor es un reactor aereado. Aquí se ven las burbujas de aire. Y probablemente este tenga un ciclo combinado, que sea un ciclo anaerobio-aerobio. Entonces, estos son los filtros percoladores. Contactores biológicos de discos, yo no he hecho nunca. Tengo entendido que en Viacha se tenía que hacer contactores biológicos de discos. Es interesante porque son unos discos, ¿no es cierto?, que entran al agua, ¿no es cierto? Y es como la rueda de Chicago. Entran al agua, se ponen en contacto con el sustrato y luego suben. Y cuando están en el aire, ¿no es cierto?, las cuchillas, los discos, reciben oxígeno, ¿no es cierto? Todo lo que está pegado al disco, que son las bacterias, reciben el oxígeno, hacen su tratamiento y vuelven a entrar, ¿no es cierto? Ese es un tratamiento que se hace con contactores de discos. Como les digo, nunca he hecho y sé que por lo menos estaba planificado hacer esto en Viacha. No sé si lo han hecho o no lo han hecho. Y después tenemos lodos activados. Lodos activados es per se la más amplia opción de tratamiento en todo el planeta. Tiene muy buenos resultados, pero la gran desventaja es que tiene mucho uso de energía eléctrica para los sopladores, ¿no es cierto? Entonces hay que calcular los sopladores, no es tan fácil calcular los sopladores, sobre todo cuando estamos a alturas más allá de los 1000 metros, estamos a 2500 metros, entonces los sopladores son especiales, ¿ya? Entonces hay que calcular, no sé si han hecho cálculo de sopladores para los activados, María René. Inge, solo hemos hecho del libro de Ramallo con el dato que daba de la curva de aireador externo. Básicamente no hemos calculado internos, nada de aquello, solo el externo con la curva del libro.
de potencia, etcétera. Solamente eso Ya. hemos hecho. No hay problema. Ok. Las eficiencias de los tratamientos. Si tengo una eficiencia en una primario, hay una separación sólido-líquido. Entonces, si hay una separación sólido-líquido, esto simplemente es una operación física unitaria. Entonces, 40 a 60% de los sólidos suspendidos se van a sedimentar. Y aquí hay algo bien importante. La DBO tiene dos componentes. Una componente es la DBO soluble y otra componente es la DBO total. En un sedimentador se van a ir los sedimentos al fondo. Y los sedimentos que se vayan al fondo van a acarrear consigo parte de la DBO. Y van a dejar en el agua, en el sustrato, van a dejar entonces la DBO soluble. Entonces va a pasar de 70 a 60% de DBO en forma de DBO soluble. Eso es lo que se intenta hacer con esto. En los tratamientos secundarios se van a intentar ir más allá del 90% de los sólidos suspendidos y 90 más, ¿no es cierto?, de la DBO. En este tratamiento secundario, normalmente, si estás viendo, es un tratamiento secundario que está utilizando lodos activados. La remoción de tratamiento siempre causa lodos. Siempre de los siempre. Si no hay lodo, no se está tratando. Es bien clarito esto que les digo. Si tu tratamiento anaerobio no tiene lodos, tu tratamiento de lodos activados no genera lodos, tu tratamiento de lagunas aireadas no genera lodos, tu UASB no genera lodos, agua que entra es agua que sale. No estás tratando nada. Entonces, el agua servida, necesito, tiene materia orgánica e inorgánica entrando al pretratamiento. En el pretratamiento liquidamos todo lo que son gravas, arenas, plásticos, todo fuera. ¿No es cierto? En este pretratamiento, me acuerdo que en Achachicala me pidió, yo tenía un supervisor español. Es decir, yo he hecho el diseño, pero mi supervisor estaba en España. Y es una de las eminencias en plantas de tratamiento que hay en el mundo de habla hispana, el que me ha supervisado. Él me pidió que haga un desarenador aireado. ¿Qué es lo interesante en desarenador aireado? Que dependiendo de la gravedad específica, tú puedes suspender algunos sólidos, ¿no es cierto? Y sacarlos. Y los sólidos más pesados van a quedar entonces en el fondo del reactor. ¿No es cierto? Y además me pedía unas especies de grúa, unos cucharones para poder sacar otra vez las gravas, esas cosas, ¿no? Achachicala no tiene tanta potencia, digamos, en profesionales que puedan hacer eso. Entonces, claro, yo le he dicho, esto no podemos hacer porque me voy a quedar en el primer día de trabajo con eso, y el segundo día ya no va a funcionar. Pero lo interesante es que espero que hagamos aquí en CEMAPA el primer tratamiento de los activados, y sí, ahí vamos a tener un aireador, un desarenador con aireador. Una vez que ha pasado esto, vamos a entrar al tratamiento primario. ¿No es cierto? Cualquiera que fuese el tratamiento primario. Aquí puedes tener un tanque IMOF, puedes tener un UASB. Estos son tratamientos primarios. O puedes tener un tanque de aireación o de sedimentador, o puedes tener un filtro percolador de tratamiento primario. Los filtros percoladores de tratamiento primario van a tener lodos primarios. Eso hay que tener bien en cuenta. Cuando tienes lodos primarios, estos son susceptibles a decomposición orgánica rápida. ¿Ya? Entonces, si tú no has tomado en cuenta que tu tratamiento primario va a generar lodo primario, estás fregado. Tu planta de tratamiento se va a liquidar. ¿No es cierto? Entonces, de ahí vamos a tener
el tratamiento secundario, ¿no es cierto? Y finalmente el efluente, ¿no es cierto? Y aquí, obviamente, una vez que has tratado, que has sacado las gravas arenas plásticas, como te he dicho, parte de la DBO se ha ido ahí y quedan los sólidos suspendidos disueltos, ¿no es cierto? Y obviamente esos los voy a tratar en el tratamiento primario y en el tratamiento secundario y finalmente estos van a salir al efluente. Todo genera lodos. Generamos lodos primarios y generamos lodos secundarios, algunas veces llamados biosólidos, ¿no es cierto? Aunque este término es más utilizado para lodos que han sido estabilizados y que cumplen la normativa de reuso. ¿Ya? Entonces, todos, el tratamiento primario genera lodos, el tratamiento secundario genera lodos y el pretratamiento va a generar basuras. Entonces, fíjense que en un tratamiento de aguas, en un tratamiento normal de aguas, siempre de los siempre el pretratamiento. La gran parte de las plantas de tratamiento en Bolivia se han olvidado de esta partecita y por lo tanto no cumplen su función. Y aquí, cuando genero lodos, tengo que saber qué voy a hacer con los lodos. Aquí están los lodos, ¿no es cierto? Y es la parte sedimentable de los sólidos separados durante la operación física unitaria. Entonces, todos los sedimentos se van a ir al fondo. Pero no son sedimentos secos. Los lodos son como agua. A ver, si ustedes... a ver, ¿qué les diría una similitud? Cuando llueve, de repente las cunetas tienen agua turbia, muy turbia, porque están con exceso de sedimento. Esos son lodos. ¿Ya? Entonces, es agua con alto contenido orgánico, alto contenido de sólidos, no orgánico, alto contenido de sólidos. ¿Qué características tienen los lodos? Los lodos pueden ser orgánicos o pueden ser inorgánicos. Si son inorgánicos, no puedo tratarlos con medios biológicos, ¿no es cierto? Solamente los lodos orgánicos voy a poderlos tratar con métodos biológicos. ¿Ya? Los lodos tienen varias características, obviamente ejercen una DBO. Es decir, requieren de oxígeno para poder ser estabilizados por medios biológicos. No estoy queriendo estabilizar los métodos inorgánicos, solamente quiero estabilizar todo lo que es sólido orgánico, lodos orgánicos. Entonces, los lodos orgánicos tienen la característica principal que se llama DBO, la demanda bioquímica de oxígeno. Los lodos además generan pues olores, ¿no es cierto? Todos los lodos. Es decir, cuando tú entras al baño, a menos que hayas comido flores, tu residuo es perfumado, ¿no es cierto? Pero como no comes flores, tu residuo no va a ser nunca perfumado. Es decir, ya hay algunos que huelen más que otros. Eso es evidente también, ¿no es cierto? Dependiendo además de una otra característica en el cuerpo humano, que es la formación de gases, debido a los elementos, a las bacterias Escherichia coli, que son formadoras de gases, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cada quien tiene su característica independiente, ¿no es cierto? Hay algunos de ustedes que es preferible que entren al final al baño, porque si entran primero nadie más puede entrar, ¿o no? Luego, los lodos necesitan obviamente nutrientes para poder, tienen nutrientes, perdón. Y entre esos nutrientes está el fósforo y el nitrógeno. Todos los lodos van a tener eso. Si tú le quitas el fósforo y el nitrógeno, que se llama el tratamiento es especial. Para poder tú liquidar el fósforo y el nitrógeno, tienes que hacer tratamientos especiales, no es así nomás.
¿no es cierto? Entonces, a ver, y aquí tenemos la gran dificultad expresada en la ley 333. En la ley 333, la bajada de nutrientes de nitrógeno es demasiado estricta. Entonces, no hay tratamiento per se que cumpla con todo, DBO, nutrientes, no hay eso. Los lodos también pueden tener patógenos. ¿Qué es una bacteria patógena? A ver, definición de bacteria patógena. Chicos. Roger Soto. ¿Qué entendemos por bacteria patógena? Roger, enciende tu cámara, por favor. No estás, Roger. George, enciende tu cámara. ¿Qué es una bacteria patógena? Buenas noches, Inge. Una bacteria patógena es una bacteria que puede causar una enfermedad infecciosa. Exacto. Enfermedad al ser humano. Apaga tu cámara. ¿No es cierto? Y si no es patógena, ¿qué le decimos a la bacteria que no causa enfermedad al ser humano? ¿Cómo se llama? Julie, enciende tu cámara. Ahorita. Ya. ¿Cómo es, Julie? ¿Qué se llaman las bacterias que no son patógenas? Camilo Peredo, enciende tu cámara. ¿Cómo es? Inge, buenas noches. Hola. No sabría decirle Inge. Ah, saprofítica. ¿Sí? Saprofítica. La saprofítica, la bacteria saprofítica, no causa enfermedad al ser humano. ¿Conocen alguna saprofítica? Jessica Helen Villegas Corbaez. ¿Conoces alguna bacteria saprofítica? ¿Tú, Sergio Sanga, conoces? Jessica, ¿cómo es? Te estoy oyendo. ¿Conocemos o no conocemos una bacteria saprofítica? No, ingeniero. No conoces. Sergio, ¿cómo es? ¿Conoces? Tampoco, Inge. Ya, ustedes nunca han comido el yogurt, ¿no? ¿Cómo se hace el yogurt? Stephanie. Se utiliza bacterias. Se utilizan bacterias, ¿no? ¿Y cuando comes yogur? Cuando estás medio con el estómago malo, ¿no? Quieres recuperar que tu estómago funcione bien o quieres mantener que funcione bien, normalmente tomas yogurt, ¿verdad? Y obviamente el yogur se hace con bacterias. Y no me digas que vas a filtrar toditas las bacterias. Parte de ellas se dan adentro. Bien, gracias. Te hacen mucho bien. ¿No es cierto? Claro. Si tienes exceso de bacterias saprofíticas, te van a dar una diarrea mortal. Ya también exceso es malo, ¿no es cierto? Cualquier exceso siempre es malo. Entonces ya tenemos más o menos la definición de lo que son las bacterias patógenas y son las bacterias saprofíticas. ¿No es cierto? Entonces nosotros nos vamos a deshacer básicamente de las bacterias patógenas. En un tratamiento normal, gran parte de los patógenos mueren. Finalmente vamos a hacer una desinfección para que el resto de los patógenos se vayan por donde tienen que irse y no nos hagan daño. Pero mayormente los lodos son agua. Como les decía, si ven una lluvia, ¿no es cierto? Y ven que por las canaletas está yendo mucha agua turbia, ¿no es cierto? Si nosotros detenemos el agua turbia y dejamos que se sedimente, van a ver que en la parte superior va a quedar agüita y en la parte inferior va a quedar sedimento, ¿no es cierto? Eso es un lodo.
¿ya? Eso es básicamente de lo que quiero hablarles, de lo que son los logos. Pero vamos a entender muy bien lo que son los logos antes. ¿Y cuál es el propósito del tratamiento? El propósito del tratamiento es estabilizar la materia orgánica. Quiere decir, convertir las moléculas orgánicas muy complejas en moléculas simples: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, agua, CO2. Se acabó. Eso es lo que quiero. Eso es estabilizar. Convertir entonces todo lo que es muy, muy complejo, ¿no es cierto?, en cosas simples. Eso significa estabilizar la materia orgánica. Pero además queremos eliminar olores en el propósito del tratamiento. Si tengo una planta de tratamiento que huela, pucha vida, seguramente los vecinos me van a corretear, ¿no? Y me van a corretear hasta el infierno también, porque les he arruinado la vida de por vida, valga la redundancia, ¿no es cierto? Porque no es pues agradable tener una casa al lado de una planta de tratamiento, si no pregúnteles a los de Albarrancho, si no pregúnteles a los que viven al lado de la laguna Lalay, que es una gran laguna de estabilización. ¿No es cierto? Entonces, lo malo es que con estas cosas la pituitaria se acostumbra mucho al sulfídrico y entonces para bajas concentraciones, medias y medio alta concentraciones no sientes nada cuando tú vives alrededor de eso. Afuera, cuando te acercas de afuera para adentro, es el típico olor a huevo podrido. Cuando hueles un huevo podrido, seguro que te tiras al piso porque es un olor exquisito, el olor a huevo podrido, ¿no es cierto? Pero si tú estás y te sientes al lado de ese huevo podrido y estás media hora, una hora, te vas a acostumbrar y no vas a oler nada, ¿no es cierto? Cuando en realidad, pucha, todo el cuarto está hediondo. Lo malo es que en esas circunstancias también se generan ácidos, y esos ácidos se pueden ver en las barandas las barandas que son metálicas, se están empezando a corroer. Y si las barandas metálicas se están empezando a correr y tú estás respirando ese ambiente, dime lo que te hace, ¿no es cierto? Entonces es bien peludo vivir cerca de una planta mal operada y mal mantenida. Otra parte importante del propósito del tratamiento es, como les decía, destruir patógenos. La gran parte de los patógenos se va a destruir en el propio tratamiento, quizás 99.9%. Pero si tú quedas, ¿no?, 99.9%, te queda 0.01, te queda por destruir. Pero 0.01, multipliquen 0.01 por, digamos, e a la 7 te van a quedar todavía 100.000 bacterias posibles, ¿no es cierto? Uy, ya no puedes con 100.000 bacterias posibles, ¿no es cierto? Entonces, deberías poder destruir el 99.999% de las bacterias, quedándote 0.00001, ¿no es cierto?, de las bacterias normales, ni siquiera de las Escherichia coli. De los patógenos no hacemos normalmente análisis para encontrar un patógeno específicamente, porque se necesita mucha agua, se necesita mucho recurso. Lo que nosotros hacemos es analizar la presencia de Escherichia coli en las aguas. Entonces, con la Escherichia coli vamos a ver qué pasa con los patógenos, a pesar de que últimamente estuve trabajando con los franceses en el río Rocha hace unos como 5 años. Y ellos me decían, ya no hacemos Escherichia coli nomás porque esconden los ladrones, ¿cómo es? Esconden algo me dijo así, esconden el delito y dejan pasar a los ladrones, así me dijo, ¿no es cierto? Entonces están haciendo otras pruebas ya en Francia, ya no necesariamente están haciendo solamente Escherichia coli.
Otro del propósito del tratamiento es obviamente reducir la cantidad de sólidos, ¿no es cierto? Los sólidos totales y los sedimentables fuera, ¿no es cierto? Entonces quieres reducir la cantidad de sólidos y mejorar la deshidratación. Si parte del tratamiento de los lodos, ¿no es cierto?, va a ser deshidratar los lodos. Como les he dicho, si tú tienes la idea de que un lodo es como un agua turbia después de un día de lluvia, ¿no es cierto?, tendrías que meter esa agua turbia y centrifugarla, por ejemplo. Si la centrifugamos, entonces vamos a mejorar mucho la deshidratación, ¿no es cierto? Y esa deshidratación después pueden dar lugar a sólidos muy bien deshidratados que puedan todavía ser pasar por un tratamiento posterior para poder, para poder posteriormente vender los lodos ya tratados como abono, son un buen abono. Y el propósito de tratamiento, además, hasta ahí van los propósitos, mejorar. Y vamos a ver los tipos de digestión que hay. El primer tipo de digestión que existe es la digestión biológica. Y la digestión biológica depende de las bacterias. Entonces, si es biológico, vamos a depender de bacterias. Y esas bacterias pueden ser aeróbicas o pueden ser anaeróbicas. ¿De qué dependen que sean anaeróbicas o anaeróbicas? Del uso del oxígeno libre, ¿no es cierto? Si es aeróbica. Y si es anaeróbica, no hay oxígeno libre. Entonces, estamos viendo dos cosas. Aeróbica va a usar el oxígeno libre. Anaeróbica no hay condiciones para utilizar oxígeno. No hay, de hecho, no hay oxígeno libre, ¿no es cierto? Entonces, las bacterias son especializadas, por favor. Si ustedes están diseñando, por ejemplo, un USB, que normalmente es Upflow Anaerobic / Blanket, pero es anaeróbico, estás diciendo, voy a tratar, voy a digerir, voy a estabilizar mis lodos con bacterias que trabajan sin oxígeno. Entonces, si a un reactor USB le entra agua de lluvia, el agua de lluvia trae mucho oxígeno. Mete oxígeno acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Todas las bacterias anaeróbicas, ¡pum!, se mueren. Y hay que volver a recuperar el reactor. Y la recuperación de ese reactor te va a tardar como unos 3 meses. Es muy difícil, entonces, utilizar, necesita gente especializada para utilizar procesos anaeróbicos. Y ninguno de ustedes se les ocurra poner en el Chapare, que es en un lugar donde no hay técnicos, tratamientos anaerobios. No van a funcionar, muchachos. ¿Ya? La digestión aeróbica se hace en presencia de oxígeno. Aquí pueden ver entonces en varios de estos que existe un burbujeo, ¿no?, de aguas. Entonces, ese burbujeo me asegura que esta digestión se está de estos lodos, porque estos ya son lodos, fíjense, como si fuera agua turbia y es esto. Y es lodo, por favor. Necesito esto ya después de que has pasado lodo primario y secundario, los traes aquí para la digestión. ¿Qué es las ventajas de la digestión aeróbica? Efectivas para lodos secundarios. Los lodos primarios tienen todavía mucha carga orgánica. La operación es mucho sencilla y no hay generación de gases peligrosos, entre ellos, por ejemplo, metano. Las desventajas, costos de operación mayores. Pucha, tengo que mantener el reactor con todo el día funcionando, todo el día dándole oxígeno al sustrato. La demanda de energía, por lo tanto, es alta. No hay generación de gas. Ojo, lo estoy poniendo como desventaja.
Porque un digestor anaerobio bien manejado puede generar gas que lo puedo reutilizar para la generación de energía eléctrica. Y el contenido orgánico, mientras más vas aireando, más lodo vas generando. ¿Ya? La característica de airear cualquier reactor es que vas a producir lodo. Entonces, cuando vayas a poner un reactor anaerobio en tu tesis de plantas de tratamiento, me vas a decir qué vas a hacer con los lodos. Porque poner nomás un reactor no es suficiente. Porque si el reactor que tú hayas puesto anaerobio no genera lodos, no hay tratamiento. Eso que por favor se les quede bien grabado en la cabecita. La digestión anaerobia, entonces hay varios procesos de la digestión anaerobia. A veces la digestión anaerobia tengo que calentar. Este es un intercambiador de calor. ¿Por qué tengo que calentar? Porque la digestión anaerobia, muchachos, requiere de temperatura de por lo menos 18 grados centígrados. ¿Tienes 18 grados centígrados? Vamos con un digestor anaerobio. ¿Me quieres poner uno en Colombia? Incluso en Cochabamba, ya duradería. Aquí en Cochabamba están haciendo anaerobios aquí en Cochabamba y estoy dudando mucho de que funcione. Estoy creyendo que están construyendo y van a entregar un elefante blanco. ¿Ya? Una cosa que no funciona a varios millones. Como estamos acostumbrados los bolivianos a gastar muchos millones en cosas que no funcionan. ¿Ya? Yo no hubiese corrido ese riesgo. Ni llorando corro ese riesgo. ¿Ya? No tengo cómo. Fíjense que en este caso el reactor está completamente tapado, ¿no es cierto? Y eso es para la recuperación de gases, ¿no es cierto? Entonces el digestor está tapado, voy a recuperar gases y voy a entonces utilizar los gases recuperados, ¿ya? ¿Qué ventajas tiene la digestión anaerobia? Primero, los costos de operación bajos. Efectividad largamente probada. Se genera gas aprovechable, ¿no es cierto? Entonces, lo que era una desventaja en los reactores aerobios, aquí no, en los anaerobios, los voy a agarrar, ¿no es cierto? Y los voy a concentrar y voy a generar electricidad a partir del gas. ¿Qué desventajas voy a tener? El tiempo de arranque muy largo. Como les he dicho, ¿no? Les he dado un ejemplo. Si le entra agua de lluvia a tu reactor anaerobio, lo has matado. Y más o menos te va a tardar unos 3 meses en estabilizarse el reactor anaerobio. Cuando tú vas a poner en funcionamiento un reactor anaerobio, tienes que traer semilla de otro lado. Es decir, tienes que traer contenedores que contengan agua de algún reactor que esté funcionando en algún lado, ponerlo ahí, ¿no es cierto? Meterle agua y esperar que mucho tiempo a que se estabilice todo y empiece a funcionar bien el sistema. Entonces, cuando a mí me dicen, por favor, les voy a poner un USB, en este caso en Cochabamba, lo que ya le he dicho al gerente de CEMAPA es, gerente de CEMAPA, me vas a hacer un favor, ¿ya? Que los constructores de esto se queden para operar y mantener durante un año. A ver cómo les va. Si hay cambio en las condiciones de carga, estás fregado. Pucha, estos niñatos necesitan alimento. Así como cochabambino, necesitas desayunos a la hora, almuerzo, tecito y cena, estos también necesitan así. Necesitan entonces que constantemente le des el sustrato, la carga, los alimentos necesarios para que estos vivan felices. Si los haces hambrear, te fregaste. No funciona. En otras palabras, si la carga orgánica va variando, estas bacterias son muy sensibles. No van a funcionar. Y obviamente se va a generar en gas explosivo, que es metano.
¿no es cierto? Eso es. ¿Ya? Entonces, de esto se trata la digestión anaeróbica de lodos. ¿Qué procesos están involucrados? ¿Qué ves? Sí, 50, hasta ahí nomás. ¿Ya? Entonces vamos a ver después los procesos que vayan a ser involucrados en el día sábado, por favor, en la hora de 8:15, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre los lodos que se desarrollan en el tratamiento primario y en el secundario? En el tratamiento primario todavía no han sido estabilizados todos los lodos, ¿no es cierto? Entonces le decimos que es un lodo primario, con alto contenido orgánico todavía, porque no han recibido la suficiente oxigenación para poder ser estabilizados. En cambio, en el secundario ya han recibido en el primario cierta oxigenación, ya han recibido en el secundario más oxigenación, ¿no es cierto? Y entonces, claro, los tienes mejor tratados, digamos, a los lodos en ese caso, ¿no? Esa es la diferencia primaria, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Inge, en el caso de una nueva PETAR, eh, ¿cuál lodo se usaría para regularizar el funcionamiento de la misma en lo referente a lodos, Inge? Para hacer el commissioning de la planta, Sí, es sí, decir, para hacer el arranque de la planta, dices tú. sí, Inge. Ah, por ejemplo, si vas a hacer de los activados, tienes que traer de alguna planta de los activados. Aquí en Bolivia no hay lodos activados, tendrás que traer entonces lodos anaerobios. En Villamontes hay lodos anaerobios. También va a haber en el Alto ahora lodos anaerobios estabilizados. Entonces puedes traer semilla de ahí, ¿de acuerdo? Y obviamente no puedes, ojo al piojo, si agarras y le agarras frío a ese lodo que estás trayendo, te fregaste, ¿no es cierto? Entonces, siempre tienes que encontrar la calidad, cómo vas a transportar esos lodos. Entonces, como no hay mucho transporte en Cochabamba, tendría que ser con lodos de Cochabamba. Ya tenemos en Sacaba una planta que está funcionando, no sé cómo si está funcionando bien, mal, bueno, regular, pero ahí tenemos, por ejemplo, parte de los lodos que pueden ser utilizados como semilla, por favor, ¿ya? Ok, Inge. Entonces serían los lodos del tratamiento secundario o lodos estabilizados directo, ¿verdad? No, para primarios pones primarios, para secundarios pones secundarios, ¿ya? Ah, ya. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver algunos ejemplitos. Un momentico, por favor. Oh, sí, diré, Inge, una, perdón, una consultita más. Yo creo que ahorita me he confundido porque una vez le pregunté al Inge qué bacterias se introducían en el tratamiento y el ingeniero me dijo las bacterias ya están, solamente hay que darles tiempo para que puedan realizar de manera natural el tratamiento de las aguas. Pero como usted dijo, hay bacterias especiales y se las llevan de planta en planta, Sí, ¿verdad? señor. Yo también vi en el internet cuando traté de buscar algo sobre el tema y vi que vendían bacterias para eso. Sí, en realidad se llama semilla, ¿no es cierto? Si tú intentas que el lodo se vaya a, digamos, a autorregular, en palabras, ¿no es cierto? Va a tardar 100 años, ¿ya? En ver esto, ¿ya? Esta es una planta, ¿no? Creo que es la planta de Irapuato. Y fíjense cómo van los lodos deshidratados, ¿no es cierto? Estos ya son lodos deshidratados.
¿ya? Y han pasado por una centrífuga. Esos lodos, entonces, pasaron por una centrífuga y son esos lodos que has podido ver, ¿ya? Esta es una entrada de agua a un sedimentador primario. Siempre lo hacen por el medio al sedimentador primario. ¿De acuerdo? Y alrededor tienes la recogida de aguas. ¿No es cierto? Esta recogida de aguas tiene que ser tal que en cada vertederito tengas la igual cantidad de agua. ¿De acuerdo? Esta es la entrada de agua a la planta de tratamiento. ¿No es cierto? Una entrada de agua normal a una planta de tratamiento y que tiene varias bombas. En este caso tiene 4 bombas. ¿No es cierto? Si nosotros estamos viendo una planta de tratamiento con 4 bombas, eso quiere decir que tengo 3 en funcionamiento y una de stand-by. Todos los sólidos son traídos acá, ¿no es cierto? Por una cadena así, sin fin, y son recogidos en carretillas, como ustedes podrán ver, ¿no es cierto? Esta es una planta de lodos activados, ¿ya? También tienen sus sedimentadores primarios y los sedimentadores secundarios. En esta fase, como ustedes podrán ver, no está con aireación. Entonces, miren el ciclo, cómo están los lodos activados, están recibiendo plena aireación, ¿no es cierto?, de todo lo que es los sopladores. Entonces, tú tienes que calcular, como te digo, los sopladores para que la distribución del aire sea común, sea igual en todo el reactor. ¿De acuerdo? Y tienen ustedes, obviamente, este es el técnico de la planta, ¿no es cierto? Y tienes la zona anóxica y la zona oxigenada. Verán que la diferencia es sustancial entre la zona anóxica, aquí, sin oxígeno, y la zona oxigenada. Entonces, este es un ciclo combinado. Este ciclo combinado se hace para que puedas reducir nutrientes, ¿ya? Si tú quieres reducir el nitrógeno y el fósforo, tienes que hacer un ciclo combinado. Están viendo ustedes cómo funciona un ciclo combinado. Finalmente, si tu planta de tratamiento está bien desarrollada, vamos a ver un cachito, ¿dónde tienes esto? Tienes esta calidad de agua. Tú agarras un vaso, lo pones en un vaso y le pones un vaso de agua comprada en botella y no distingues. Y obviamente vas a distinguir solamente por el olor. Si el olor no te delata y estás resfriado, te vas a tomar agua. Esto que estás viendo aquí es un sensor que te mide a qué altura está el agua acá. Como verás, es un canal Parshall, ¿no es cierto? Y detrás del canal Parshall, en esta zona, vas a tener la desinfección por rayos ultravioletas. También es bueno que veas, fíjate, aquí está la desinfección en esta planta. Esta desinfección es con ozono, ya que es otro potente desinfectante el ozono, ¿no es cierto? Y mira el agua que te está saliendo. Puedes ver la pared que está al fondo, ¿no es cierto? Entonces, si tu planta de tratamiento está funcionando bien, es la calidad de agua que tú esperas. ¿Sí? Bien, señores, creo que ya me estoy pasando. Espero que les haya gustado y servido la clase. ¿Sí? Inge, una consultita más. ¿Cómo garantizamos en el ámbito constructivo la hermeticidad de un reactor anaerobio? A ver, cuando tú construyes, cuando vayas a desencofrar, primero vas a utilizar obviamente hidrófugos en la preparación de la mezcla. Pero aquí en Sacaba, por ejemplo, ¿qué se ha hecho? Una vez que se ha desencofrado, se han visto cangrejeras pequeñitas, como sucede en cangrejeras normales en un muro cualquiera. Entonces, para garantizar la hermeticidad, lo que hemos hecho es arenar todo. Entonces, se ha echado con cañones de arena al interior
y entonces se han ido encontrando oquedades más grandes. Esas oquedades las hemos rellenado primero con un producto especial de Zika. Después le hemos puesto Eagle Prime, Eagle Dense y después se le ha puesto una pintura especial para poder garantizar precisamente la hermeticidad en los tanques, ¿sí? Está bien, Inge. Inge, ¿se refiere a la planta de Pucará, la de Sacaba? De labra, A la de Labra. Ah, ya. Gracias, Inge. sí. ¿Y alguna bibliografía que tal vez nos puedes recomendar de este aspecto, Inge? ¿De qué? ¿Del aspecto de hermeticidad? Sí, de constructivo para plantas de tratamiento, ¿eh? No, eso no hay. No hay eso. Ok, Eso es simplemente cuánta experiencia tienes haciendo estas cosas. Nada más. ¿Ya? verdad. En el ámbito operativo, de igual manera. Ahí sí tienes que ver muchas cosas, ¿no? Sí, cada planta te deja su manual de operación y mantenimiento. ¿Ya? Oh, ya. Gracias, Inge. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hora de preguntar, señores, porque si no, se acabaron las preguntas, se acabaron las cosas, ¿no? Todo se va a convertir en solamente texto, guía. Bueno, si no hay nada más. Muchas gracias, muchachos. Nos vamos a estar viendo la próxima clase, el día sábado. Gracias.